Hola, ¿cómo andan? Soy Marcos y este es el primer episodio del primer capítulo de este curso. En este curso tenemos 13 capítulos con más de 40 episodios en total. Obviamente en los primeros episodios y capítulos vamos a ver mucha más teoría que práctica, pero en comparación es bastante poco. Hoy vamos a ver las nociones básicas sobre la electrónica. Obviamente no voy a profundizar mucho y vamos a ver todo un poco por arriba, porque no necesitamos tantos conocimientos para lo que está orientado el curso. Lo primero es saber qué son los electrones. Como sabemos, en los átomos tenemos 3 subpartículas: los neutrones, que no hacen nada, tienen carga neutra; los protones, que tienen carga positiva; y los neutrones, que son los que nos interesan. Estos neutrones tienen carga negativa. No sé si se dieron cuenta, pero la palabra electricidad es bastante parecida a la palabra electrón. Es una pavada, pero nos puede ayudar a recordar esto. Para que exista la electricidad, necesitamos que estos electrones se muevan, pero no en círculos alrededor del átomo. Necesitamos que pasen de un átomo a otro. Como sabemos, tenemos varios tipos de átomos en todo el universo. Algunos con más protones, otros con más neutrones y con distintas cantidades de subpartículas en general. Si un átomo, por ejemplo, tiene más electrones que protones, sería un átomo negativo, con energía negativa. En cambio, si un átomo tiene energía positiva, significa que tiene más protones. Si tenemos un átomo negativo, o sea que le sobran electrones, y lo acercamos a un átomo positivo, o sea que le faltan electrones, entre los dos se van a querer estabilizar. Imaginemos que tenemos dos átomos, uno con 10 electrones y otro con 9, por dar un ejemplo. El que tiene 10 electrones le va a prestar 1 al que tiene 9, pero ahora este tiene 10 y este tiene 9, entonces se lo va a devolver, y así infinitamente. Cuando ese electrón pase de un átomo a otro, se va a generar la energía. Básicamente acabamos de crear una batería. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver estos átomos y electrones y todo esto con las computadoras, por ejemplo? Bueno, en todos los componentes electrónicos, en todos, desde un control remoto hasta un teléfono, tenemos distintos dispositivos que nos ayudan a que estos electrones estén organizados y que no se escapen o se desparramen, por ejemplo. Porque imaginemos que nosotros tenemos una luz LED y esta LED funciona con 10 electrones. ¿Qué pasa si se nos escapan 11 o 12 electrones, por ejemplo? Esa LED se va a quemar. ¿Y cómo controlamos eso? Bueno, para eso están estos dispositivos, para que se mantengan controlados. Es un ejemplo muy exagerado, pero básicamente así funcionan todos los componentes de la PC, la placa de video, todo funciona así. Ahora que ya sabemos esto, ¿cómo hacemos para que estos electrones pasen de un lado a otro? Como se imaginan, tenemos distintos materiales que van a tener distintas facilidades para que pase la corriente por ellos. Por ejemplo, el cobre es muy fácil y es el más común. En cambio, el plástico es muy complicado que pase la corriente a través del plástico. Justamente por eso, si ven los cables, por adentro es de cobre para que sea más fácil de transportar, y por afuera es de plástico para que no se escapen y queden como en ese tubito, digamos. Ahora, si se fijan, por ejemplo, una plaqueta o cualquier circuito electrónico, van a ver que tienen como unos surcos. Estos surcos están hechos de cobre y la plaqueta en sí está hecha de plástico. Así estamos creando una especie de caminito por la que pueden ir los electrones ordenadamente, que no se vayan para cualquier lado. Estos materiales, por ejemplo el cobre, es un conductor y el plástico es un aislante. Pero también tenemos otros materiales que están en el medio, que se llaman semiconductores. Son bastante utilizados también. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para medir esta electricidad o esta corriente. Porque si recuerdan, son simplemente electrones que van de un lado a otro. Tenemos 3 medidas principales. Para hacerlo mucho más fácil de comprender, voy a poner ejemplo un camión. El voltaje es la velocidad a la que va a ir este camión. Por ejemplo, 100 km por hora o 20 km por hora. Después tenemos el amperaje, pero el amperaje va a ser la carga que va a llevar adentro. Por ejemplo, puede llevar una caja, 100 cajas, 300 cajas. Por ejemplo, este camión puede ir a 100 km por hora y llevar 5 cajas, o ir a 10 km por hora y llevar 500 cajas si quiere. Tenemos que encontrar un equilibrio. La otra medida más usada es la resistencia.
La resistencia en este ejemplo sería como la calle o la carretera. Por ejemplo, si nuestro camión va a 100 km por hora, pero la calle es de tierra, no es asfaltada, y va a tener que reducir su velocidad, por ejemplo a 20 km por hora. Va a tener una limitación. En cambio, si el mismo camión va en autopista, por ejemplo, o en una ruta, puede ir a 100 km por hora tranquilamente, con la carga que quiera. El camino va a ser la resistencia, un obstáculo para este camión. El voltaje se mide en volts, el amperaje en amperios, pero la resistencia se mide en ohms. No se la esperaban esa. Estas tres medidas son las principales que vamos a usar siempre y son las más comunes. Si esta LED para que funcione correctamente necesita 10 electrones, es más que obvio que no le podemos conectar 20 electrones, por ejemplo, porque se va a quemar. Necesitamos que reduzca su velocidad. Para eso le podemos agregar una resistencia, por ejemplo, de 10. Si nuestra corriente de 20 le sacamos 10, que se lo va a consumir la resistencia, nos quedaría una potencia de 10. Entonces sí vamos a poder conectar la LED y funcionaría correctamente. Ahora, ¿qué pasa si con esa misma corriente de 20 electrones o volts necesitamos conectar una LED y un motorcito, por ejemplo? El motorcito para que funcione necesita 20 electrones, por dar un ejemplo, pero la LED necesita 10. ¿Qué hacemos entonces? Tendríamos que sacar dos cables o agregarle una resistencia solamente a la LED, y así con la misma corriente podríamos hacer funcionar el motorcito y la LED. Si no tenemos esa resistencia y por ejemplo decidimos cambiar la potencia, por ejemplo si la potencia antes era de 20, decimos bueno, le pongo una de 10, claro, va a funcionar la LED pero el motorcito no, porque el motorcito necesita 20, y decimos bueno, entonces le pongo una de 20, el motorcito sí funcionaría, pero la LED necesita 10, no 20, y se quemaría. Entonces agregándole esta resistencia o poniéndole este obstáculo, por ejemplo de 10 a esta corriente de 20, tendríamos las dos cosas funcionando correctamente. Ahora, no todo es tan fácil. Imaginemos que tenemos este motorcito que consume 100 voltios y esta LED que consume 10 voltios. No le podemos poner una resistencia de 90 voltios a la LED. Esa resistencia, al ser tan grande, se calentaría un montón, porque, como dije antes, el sobrante de energía se transforma en calor. ¿Y qué pasa si un componente se calienta muchísimo? Y se va a quemar o va a tener muchísimos problemas. Estas fueron las nociones básicas sobre la electrónica. Obviamente, como dije al principio, dejé varias cosas de lado porque sería muy complejo explicarlas y no nos servirían tanto para lo que está orientado el curso. En el próximo episodio vamos a ver detalladamente todos los componentes que nos podemos encontrar a la hora de desarmar una computadora o cualquier circuito electrónico. Recomiendo que descansen un poco y que vuelvan a repetir este episodio para que les quede bien claro las bases fundamentales sobre la electrónica. Así entendemos mucho mejor los siguientes episodios. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.